Desde hace un tiempo para acá estoy muy emocionado imaginando poder poner un nombre a sus rostros y ponerle un semblante a las almas que se están nutriendo del contenido que estamos creando. Cuando miro los usuarios que se suscriben y cuando veo las visualizaciones, no veo números, veo alma. Y dentro de todas ellas me imagino el afán, me imagino el diario vivir. Me imagino las tristezas como también las alegrías propias de vivir una vida cristiana, centrada en Cristo, porque sí, esa es la vida cristiana, una vida marcadamente gozosa, pero también atravesando por muchas aflicciones. Así que, imaginándome yo sus rostros, ruego al Padre, mediante Cristo, que estén muy bien nutridos de su palabra, para enfrentar cualquier circunstancia con la meta suprema y gloriosísima de dar honra, loor y alabanza a aquel que nos salvó y que por el derramamiento de su sangre nos hizo limpios y aceptos para el Padre, hechos hijos por la fe, que vivamos para Cristo en medio de cualquier circunstancia. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Te animamos a que te suscribas, que le des like y que compartas. Y bienvenidos a seguir estudiando la serie que hemos empezado acerca de la persona de Dios. Ya hemos visto en primera instancia que para conocer a Dios necesitamos verlo en la creación, la cual manifiesta su poder, su gloria, su majestad. De cierta manera es innegable reconocer el hecho de que Dios es poderosísimo cuando vemos una creación tan vasta y que despliega su gloria por doquier. Y esto a pesar de que lo que vemos lo vemos bajo los efectos del pecado, del día en que sea glorificado y le podemos ver con ojos de tal manera que nos maravillemos mucho más. Pero también hemos visto que para conocer a Dios de forma especial no basta la creación, sino que Él lo ha hecho de forma bien especial en su palabra. En las Escrituras, en la Biblia, Él ha dejado escrito de forma especial su carácter, su persona. Y es por medio de ella, por medio de las Escrituras, que le podemos conocer íntimamente. Así que vimos esto en primer video. Luego, por las Escrituras, citando al profeta Isaías, hemos visto la santidad de Dios tan abrumadora que nos ha hecho con urgencia recurrir, hacer uso, atesorar, correr como gimiendo por el Evangelio, pues dicha santidad sin Cristo solo nos deja una condición deplorable de corrupción y por lo tanto de juicio. Viendo esa santidad, glorioso Cristo resplandece con una majestad y belleza inigualable y hemos corrido a Él y entendido que en Él está nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro auxilio, por quien podemos ir con gracia, por gracia, al trono de la gracia. Bendito sea Cristo y su Evangelio. Posteriormente hemos visto la eternidad de Dios. Y sí, me sonrío un poco porque hablo de un término y hablamos de Dios en términos, sí, escriturales, pero realmente en términos que nuestra mente no puede concebir a cabalidad. Sin embargo, Dios es eterno y lo hemos visto en el video anterior. Ahora nos proponemos ver la esencia trinitaria de Dios. Este es el carácter de nuestro estudio de hoy, evaluar la esencia trinitaria de Dios. Y yo he escogido algunos textos con los cuales veremos algunos rasgos de Dios Padre, algunos rasgos de Dios Hijo y algunos rasgos de Dios Espíritu Santo. Y terminado este video viendo la Trinidad, haré otro video en el que veremos cómo la Trinidad está implicada en la obra de redención.
Así pues, comencemos con el tema de la esencia trinitaria de Dios. Lo primero que debemos entender para entrar en este punto o en este estudio de la esencia trinitaria de Dios es que Dios, afirmamos categóricamente que Dios es un solo Dios en tres personas. Y al hacer tal afirmación, la cual se ha compuesto de forma bien organizada a la luz de la historia, que no es para menos que controversial, cuando afirmamos pues estas cosas, es decir, que Dios es uno en tres personas, hemos de reconocer nuestra limitación de concebir una realidad semejante. Un Dios, tres personas, ¿cómo hemos de concebirlo? Bueno, es humanamente hablando inconcebible, pero por el hecho de que no sea concebible en plenos términos, no significa que no sea una realidad bíblica y que por lo tanto, al ser así, debe ser creída porque supremamente es las Escrituras quien rige la manera en que concebimos a Dios, porque es la manera en que Dios se ha dado a revelar y también definen, por lo tanto, la manera en que nosotros hemos de vivir para Él. De manera que si la Biblia lo enseña de tapa a tapa, aunque no explícitamente, sí lo hace sobreentendido. Es decir, la Biblia da por hecho la Trinidad y no se pone a explicarla. La enfatiza, la afirma en términos de realidad implícita, mas no hay una doctrina bíblica acerca de la Trinidad propiamente porque Dios no quiso que lo hubiese. Él simplemente a través de los textos de todas las Escrituras y en especial aquellos textos del bautismo, vemos que se manifiesta la esencia trinitaria de Dios, pero no hay una doctrina tal cual que nos enseñe explícitamente acerca de esta realidad. Y nuevamente enfatizo, por el hecho de que la Trinidad no sea concebible y que Dios mismo no haya querido dejarnos explícitamente por punto y punto cada uno de los aspectos de la Trinidad, de su esencia trinitaria, el hecho de que esto no sea así no hace refutable la Trinidad, no hace refutable su esencia trinitaria. De hecho, en lo absoluto. Sin embargo, hemos de reconocer, y aquí hablo con solemnidad, que si nosotros no aceptamos, creemos y abrazamos la esencia trinitaria de Dios, caeremos inevitablemente en la herejía. No es necesario, hermanos, caer en herejías buscándole las formas y las cuestiones profundas que ni siquiera Dios ha querido revelar de su esencia trinitaria. La esencia trinitaria de Dios está allí y punto. Y la debemos creer porque ahí está. Es una realidad bíblica innegable. Por lo tanto, esta es nuestra primera base. Que la esencia trinitaria de Dios es una realidad y se acabó. Y si queremos discutir acerca del asunto, tengamos cuidado porque podemos caer en herejía. Reconozcamos pues que Dios es un solo Dios en tres personas. Reconociendo así que Dios es un Dios en tres personas, veamos algunos rasgos de Dios Padre. Por ejemplo, Santiago, en el capítulo 1 de su texto, en el versículo 17, nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el elemento de que los regalos que vienen de Dios, en ese contexto, Santiago nos enfatiza una realidad que es el objeto de nuestro texto y es que Él es inmutable. Nuestro Dios Padre es consecuente que sea inmutable. Esto es, que en Él no hay sombra de variación. Él no es de una forma un día y al otro día de otra, porque de hecho los conceptos que nosotros tenemos de días, semanas, meses y años son nuestros, no de Él. De Él no es en sentido real el tiempo, de Él es esencialmente la eternidad.
Por tanto, en Él no hay mudanza, no hay variación. Él es inmutable, el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Gloriosísimo Dios, Padre inmutable. Naturalmente, de forma bien clara y muy evidente, debemos afirmar lo que el autor del Génesis nos dice en el capítulo 1, versículo 1, a saber, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es inmutable y Dios es el creador. Cuando hablamos de que Dios es el creador, hermanos, debemos maravillarnos de que Él con su poder ha desplegado toda la magna obra de la creación y Él es el autor. Caer en cuestiones necias con tal de no reconocer a Dios en nuestras vidas nos va a llevar a un sinsentido completo. Dios es el autor de todas las cosas y gloria a Dios que es así, porque eso nos da a nosotros como criaturas un sentido bastante real, un sentido lógico, un sentido de identidad. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, aquel que es creador de todas las cosas, y no somos el efecto de otra cosa, sino del pensamiento y de la obra del Dios inmutable, en el cual no hay sombra de variación. Y si esto no es asombroso, digno de regocijo, pues ¿qué lo será? Respecto de este hermosísimo Dios inmutable y creador, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32 lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios es generoso a tal grado que lo máximo que podía darnos para manifestar el amor que tiene por sí, por su Hijo, por su Espíritu, y que quiso extender a nosotros, hombres corruptos, desviados y pecadores, es su Hijo, y no lo escatimó, no lo dio como cuando alguien estira la mano forzosamente al bolsillo y lo entrega. No, Él se desplegó en toda su generosidad para entregarnos a Cristo, su Hijo amado. Es natural que el Dios inmutable, el Dios creador, siendo tan generoso como para darnos a su Hijo, nos dé, pues, amados hermanos, las cosas que necesitamos para la vida de piedad y para la vida en este tiempo presente. Dios Padre, Dios inmutable, Dios creador, Dios generoso, por medio de quien proceden todas las cosas. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. De tal manera que, lógico, Dios es inmutable, es eterno, es creador, generoso, nos ha dado a Cristo y de Él proceden absolutamente todas las cosas. Primeramente el Evangelio y luego, estando nosotros en el Evangelio, nos es dada toda dádiva. Amados hermanos, tenemos un Padre, no cualquiera, sino un Padre increíblemente asombroso y amoroso. Un Padre el cual, expresado en la boca de nuestro Señor Jesucristo, nos exhorta a que amemos a nuestros enemigos, como nos lo ha dicho en Lucas 6, versículo 35 al 36, en el cual veremos otros rasgos de Dios Padre. Dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Dios es benigno,
es generoso, seamos como Él. Pero también nuestro Dios y Padre es, como nos dice Mateo 5:48, perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dime si no hay alegría en tu corazón cuando descubres que cuando creíste en Jesucristo, es tu Padre. ¿Habrá algo que te motive a alabar más a tu Dios que su carácter tan santo, tan elevado, tan glorioso, tan perfecto? Gloria a Dios por nuestro Dios y Padre. Ahora estudiemos un poco la persona de Dios Hijo. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, versículo 9 y versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así pues, lo que debemos remarcar categóricamente de la persona de Dios Hijo es que Él es Dios, esencialmente Dios, juntamente con Dios Padre. Su carácter es el mismo que Dios Padre en su deidad. Pero, este mismo Dios encarnado ha sido compasivo y ha sido, como lo hemos visto, mostrando el carácter del Padre de benignidad, de misericordia, de tal forma que se encarnó, se hizo hombre, amados hermanos, para morir por los hombres y llamarlos a la fe y al arrepentimiento. Así que Dios Hijo es Dios en esencia con Dios Padre, pero una persona diferente de la Trinidad. Es el Hijo, es esencialmente Dios siendo la persona del Hijo y habiéndose humanado y encarnado para morir como sustituto por nuestros pecados. Así pues, lo primero que debemos afirmar de Cristo es que Él es Dios. Él no es otra cosa más ni menos que Dios con el Padre. Esencialmente Dios. Es así tal cual como el Padre lo es el Hijo. La diferencia es que la persona de Jesucristo, por su gracia con cual quiso darnos su salvación para propiciar nuestros pecados, se humanó. Y esa es una diferencia gloriosísima, porque el Padre lo ha enviado, pero Él quiso tomar forma de siervo y servirnos, amados hermanos. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Amén. Ahora, cuando hablamos de que Cristo, siendo Dios, se humanó y tomó forma de siervo, habiéndose humillado hasta lo sumo, debemos reconocer que por el hecho de que Él haya sido encarnado, no significa que Él deje de ser Dios en ningún sentido de la palabra. Aunque sí es cierto que lógicamente al hacerse hombre dejó temporalmente los deleites y las glorias propias de su deidad en el reino celestial para servir a los hombres. Esto no quiere decir, por tanto, que haya dejado de ser Dios, simplemente dejó momentáneamente todas las glorias y todos los loores de la que es digno de ser recibido por ángeles y arcángeles y todo el reino celestial. Él dejó estas cosas momentáneamente sin dejar de ser Dios para tomar un cuerpo humano y morir por ti y por mí, siendo pues Dios Hijo encarnado, es Dios en esencia con el Padre, pero también es 100% hombre. Afirmamos de forma categórica, simple y llana que nuestro Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, manifiesta tanto su deidad como su humanidad.
Negar las dos cosas es como negar la Trinidad. No podemos. Es cierto que es imposible de concebirlo porque es una misma persona con dos naturalezas. Una naturaleza humana 100% y una naturaleza divina 100% en una persona. De la misma forma en que afirmamos que Dios es un solo Dios en tres personas, afirmamos que Dios es una sola persona con dos naturalezas, lo cual es asombroso y digno de suprema alabanza, no de duda, de cuestionamientos, ni de muchas pretensiones. Dios el Hijo es Dios en esencia con el Padre, solo que para manifestar su amor tomó forma de siervo para morir por ti y por mí, sin dejar de ser Dios, ahora tomando forma de siervo. Los textos que podemos usar que dan por súper asentado este tema, solamente haré referencia a ellos, pero no los leeré. Y tenemos así, por ejemplo, Colosenses 2:9, Hebreos 1:3, Filipenses 2:6 al 8 y en Hebreos 2:14 al 17 vemos, como les he dicho antes, que la razón esencial por la cual Dios Hijo se humanó, tomando forma humana, sin dejar de ser Dios, la razón máxima y real por la que hizo esto es la redención. Él se hizo hombre no con necesidad de hacerse hombre, sino para morir en tu lugar y en mi lugar, para hacer propiciación por nuestros pecados. Así que Dios Hijo es igual en esencia con Dios Padre, salvo que tomó una forma de hombre, es un hombre, 100% hombre, y es Dios en la misma persona, dos naturalezas. Negar esto, hermanos, es peligrosísimo porque nos convierte en herejes, ya que si Dios Hijo no es Dios, no puede soportar la ira eterna de Dios Padre por nuestros pecados. Y si Dios Hijo no es hombre, no puede, por lo tanto, morir en lugar de los hombres como propiciación por los hombres. Si negamos, pues, esta realidad de la doble naturaleza de Cristo, negamos todo, se cae todo el Evangelio. Cuidado con esto y solemnemente adoremos a nuestro Dios Padre mediante la encarnación de su Hijo gloriosísimo, el cual es el resplandor de su gloria. Ahora hablemos respecto de Dios Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1 versículo 8 vemos que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el Espíritu Santo en su persona, los rasgos que manifiestan su ser dignamente son poder, poder y poder. Y no solamente un poder de gloria como lo es Dios mismo, sino un poder que se comparte, un poder que tiene a bien dar a los hombres poder, pero un poder particular. Y es el poder propio de que les entre un denuedo, una fuerza, un poder interior por su Espíritu Santo con el cual no pueden parar de hablar y de testificar acerca de la obra de Jesucristo. De forma que el Espíritu Santo tiene un rol esencial en todo el tema de la Trinidad, en el hecho de que Él da poder, siendo poderoso, da poder a sus hijos para que los mismos puedan proclamar con victoria y con gloria a aquel que resucitó de entre los muertos. El Espíritu Santo es poderosísimo y da poder para que anunciemos a Cristo. Y en Hechos 2, versículo 1 al 4, vemos que es el Espíritu Santo quien capacita a los hombres para el ministerio
de la palabra de Dios, es decir, para que se dediquen a ello y para que manteniéndose en intimidad con Dios a través del Hijo por el Espíritu Santo puedan llevar a cabo un ministerio que sin el cual, o sea, sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo, nadie podría llevar. El Espíritu Santo es poderosísimo, es quien da poder y denuedo a las personas para que hablen de Cristo, pero también es el que capacita a hombres comunes y corrientes que habiendo pasado de las tinieblas ahora están en la luz, para que entrados en la luz de Cristo sean ministros fieles de la predicación de la palabra de Cristo y alimenten a la grey de Cristo. Mas en Hechos 2:38 vemos que el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, le es dado a su pueblo como un obsequio. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos. A aquellos varones que, habiendo escuchado el primer discurso del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, testificando de Cristo, varones aquellos que, habiendo escuchado este discurso, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Es decir, reaccionaron positivamente a la predicación del Evangelio y se preguntaban cómo salir desesperadamente de su condición de oscuridad y de tinieblas y cómo podían huir del juicio venidero. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice allí: y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo, amados hermanos, como es un regalo nuestro gloriosísimo Señor Jesucristo, es un regalo de Dios Padre. Asimismo, el Espíritu Santo es poderosísimo, capacita a las personas para hablar de Cristo, capacita a los ministros, pero también a aquellos que creen, les es un regalo. Quiere decir, amados hermanos, que cuando nosotros creemos y nos arrepentimos, el Espíritu Santo sí o sí nos es dado como el regalo de Dios Padre por el Hijo, de tal forma que Él mora en nosotros, como también nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. El Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos su templo. Y este hecho, tras creer el Evangelio, es un regalazo de nuestro Dios Trino. Así también el Espíritu Santo tiene una máxima y suprema labor en todo este tema de la Trinidad y sus roles. Amados, tenemos un Padre que es eterno, inmutable, invariable. Tenemos un Padre que es el Creador. Tenemos a un Padre que es generoso. Tenemos a un Padre de quien proceden todas las cosas. Un Padre que es benigno, misericordioso y perfecto. A saber que el Espíritu Santo, junto con los apóstoles, testifica acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 5, recordarán cuando Juan y Pedro fueron apresados y hubo aquel alboroto porque ellos, obedeciendo al Señor, hacían bien a los hombres y habiendo hecho bien a uno que estaba paralítico, le levantaron y luego vinieron los del concilio haciendo un alboroto por este hecho. Ellos dieron testimonio de la persona de Cristo, enfáticamente en la boca del apóstol Pedro, y el apóstol Pedro en este contexto dice en Hechos 5:38 lo siguiente: y ellos en este contexto, en Hechos 5:32 dice: y nosotros, es decir, el apóstol Pedro y Juan, somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así pues, el apóstol Pedro afirma que no solo él y Juan están dando testimonio acerca de la persona y la obra de Jesucristo, sino que dice: y el Espíritu Santo. Amados hermanos, la obra de Dios, Dios Espíritu Santo, la vemos en el hecho de que Él testifica de su Hijo, de que Él es la persona que es y de que Él hizo lo que hizo. Gloria, gloria a Dios Espíritu, porque sin Él estas cosas no podríamos ni entenderla. Algunos nos reiríamos de ellas y otros estaríamos tan perdidos que no sabríamos qué hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Y
Y asimismo vemos en Hechos 6, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. En la primera lectura se están buscando a diáconos para la iglesia y dicen que deben estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, lo cual es una misma forma de decir: busquen a hombres llenos del Espíritu Santo, el cual es sabiduría. Y cuando refutaban a Esteban, el cual tenía que dar testimonio de Cristo y de las razones por las cuales le retenían, no podían literalmente resistir la sabiduría con la que este varón daba testimonio de Cristo, porque era el Espíritu Santo de sabiduría el que estaba en él. Así que Dios Espíritu Santo es sabiduría. Y en Juan 14, versículos 16 y 17 vemos que el Espíritu Santo es el consolador. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesucristo, y os dará otro consolador. Es decir, que Jesús mismo es el consolador, pero que vendrá otro consolador, a saber, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, aquí se le enseña al Espíritu Santo como quien es la verdad o quien guía a la verdad, que en este caso es Cristo, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Semejante afirmación no merece sino asombro y alegría. El Espíritu Santo es el otro consolador, el cual estará contigo, amado creyente, por siempre y para siempre en este peregrinar hasta la gloria venidera. Aleluya. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, siendo el consolador, también es el guía, el que nos orienta y nos lleva a buen puerto, el puerto de Jesucristo, el puerto de la verdad, el puerto de su palabra. El Espíritu Santo es también, amados hermanos, el guía de nuestras vidas. Teológica y espiritualmente, el Espíritu Santo es nuestro guía. Y vemos sus frutos en Gálatas 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Leemos además en Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó, dice Tito acerca de Jesucristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo aplica al alma del creyente la obra perfectísima de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos lava, nos regenera y nos da un nuevo nacimiento, como también lo sabemos según el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando vemos al Señor Jesucristo en su diálogo con Nicodemo. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, quien se encarga de aplicar la obra perfecta de Cristo a tu corazón y a mi corazón. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios Espíritu Santo, el cual glorifica y magnifica a Cristo, el cual es enviado del Padre. Pero con este último detalle les dejo este estudio de las tres personas de la Trinidad, y es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo escribió
la Biblia. Amén. Bien, amados hermanos, vemos que la esencia trinitaria de Dios es una realidad innegable. Vemos de Dios Padre que es inmutable, que es creador, que es generoso, que es de quien proceden todas las cosas. Vemos que es benigno, que es misericordioso, compasivo, perfecto. De Dios Hijo, que es Dios en esencia, juntamente con Dios Padre. Vemos en su encarnación su doble naturaleza, la cual hemos entendido en Colosenses 2:9, Hebreos 1:3, Filipenses 2:6-8. La razón esencial de dicha naturaleza la vemos en Hebreos 2:14-17, es la redención y del Espíritu Santo. Amados, vemos su poder para capacitar a los hombres para dar testimonio de Cristo y para el ministerio. Y vemos que el Espíritu Santo es un don, un regalo del Padre. Vemos su máxima labor en este sentido al testificar de la persona y la obra de Cristo, el enviado del Padre. El Espíritu Santo es sabiduría, es nuestra sabiduría. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo nos da su fruto y el Espíritu Santo aplica la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Y por último, que el Espíritu Santo es quien ha escrito de forma inerrante e infalible la santa palabra de Dios, por medio de la cual le estamos conociendo y le conoceremos aún más hasta su retorno. Gloria, gloria a Dios Trino por todas las edades. Amén.